¿Cuándo fue la última vez que fueron a un hospital? ¿O la última vez que lo revisó un doctor? No en un hospital, pero 3 semanas. ¿Han sentido recientemente algún malestar físico, de salud? ¿O todos están súper sanos? Ya, ¿verdad? A mí en lo personal no me gustan los hospitales, no porque me den miedo, pero se me hacen tediosos. Pero en mi caso, y creo que en el de todos, tenemos que estarnos haciendo chequeos de rutina, ¿no? Aunque nos sintamos bien, es necesario estarnos haciendo chequeos de rutina. Esto es muy importante para revelar problemas que pudieran estar ahí, que no nos damos cuenta, ¿no? Si no se descubren, pueden convertirse en enfermedades más graves. Y bueno, como yo ya no estoy en los hospitales, ya no me gustan, pues yo he dejado, ¿no?, las consultas de rutina. Hace mucho tiempo que yo ya decidí no hacerme esos chequeos, al menos que me sienta muy mal, ¿no? Y aún así nunca quiero ir, aunque sé que permitir que el médico, el doctor me revise, yo sé que eso puede prolongar mi bienestar. Y pensando en la importancia de esto, a lo que voy es que pienso que espiritualmente es exactamente igual. Que así como es importante hacernos un chequeo médico periódicamente, también creo que es importante hacernos un chequeo espiritual. Les voy a invitar a que abra su Biblia en Salmo 139. Alguien que me diga qué dice la primera parte del versículo 23. Examíname. Dice, examíname, ¿y qué más dice? Despuésito. Oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí sin duda el salmista sentía lo mismo en el ámbito espiritual. Por eso aquí David oró al Señor diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hizo una pausa para darle a Dios la oportunidad de examinarlo a fondo y sin condiciones. Él se lo estaba pidiendo. Luego se sometió a sus caminos, los cuales le mantendrían espiritualmente saludable. Hubo un tiempo en el pasado que quien sufría un infarto tenía poca probabilidad de sobrevivir. ¿Sabe usted por qué? Era porque básicamente no se sabían cuáles eran los síntomas de las personas que estaban sufriendo un paro cardíaco. Los avances médicos comenzaron a identificar las señales de advertencia. ¿Sabe usted cómo identificar un paro cardíaco? Baja presión. Baja presión, hay una presión en el pecho, el dolor en los brazos, cuando empiezan a sentir un calambre intenso, la falta de oxígeno, de aire. Y al empezar a indicar cuáles eran los síntomas, se fue previniendo esto mucho más, porque se fueron difundiendo estas señales y entonces fueron disminuyendo la cantidad de personas que morían a causa de esto, ¿no? Víctimas de un ataque cardíaco. Así que cuando uno descubre los síntomas, tenemos más probabilidad de sobrevivir, no más probabilidad de no morir. Y como les decía, en términos espirituales, yo creo que es exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer un chequeo médico, tiene que tener un diagnóstico de cómo estamos en manera espiritual, si estamos creciendo, si no estamos creciendo, si hay algún pecado en nuestra vida. Y sé que los chequeos médicos a veces
resultan molestos, tediosos, no nos gustan, pero es bueno cuando el médico identifica un problema que todavía estamos a tiempo de prevenir. Porque cuando se diagnostica la enfermedad, inmediatamente tenemos el tratamiento que muchas veces no nos gusta, ¿verdad? A someternos a este tratamiento, pero eso nos va a dar una vida más larga, ¿no? Nos va a dar salud. Por esta razón, aunque se sienta bien consigo mismo, es hora de que se haga un chequeo. Solo Dios conoce la verdadera condición del corazón y únicamente Él puede perdonarnos, sanarnos y guiarnos para que tengamos una vida limpia. ¿Cómo ven? ¿Se animan a hacerse un chequeo? Ok, ya tienen en la Biblia Salmo 139. Vamos a darle lectura todos juntos a los versículos 23 y 24. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, ahora es necesario que usted mismo vaya analizando cuáles son sus síntomas, que se sincere con usted mismo. El año pasado y aún este año hay algo que nos ha marcado en todo el mundo. ¿Sabe qué es? La pandemia, ¿no? El coronavirus. Al principio se conocían pocos síntomas, conforme fue avanzando el tiempo se fueron conociendo más y ahora ya son un montón de síntomas, ¿no? ¿Sabe usted cuáles son de los más comunes? La respiración, ¿cuál es? Fiebre, cansancio. ¿Qué otro se identifica del COVID? Dolor de cabeza, Pérdida del gusto, pérdida del olfato, del gusto. Y algo también común y que lo podemos encontrar en muchas de las enfermedades, este síntoma es la pérdida de apetito, ¿verdad? Uno de los síntomas espirituales también es que uno pierde el apetito. Uno pierde el deseo por las cosas de Dios, pero no lo pierde de un momento a otro, sino que son unos cambios sutiles. Comenzamos a estar muy ocupados, ya leemos menos la Biblia, ya no tenemos tiempo para orar, nos vamos desconectando con Dios, de manera que cada vez que vamos orando menos, llega el punto en que ya dejamos de orar. Algunos hasta encontramos razones hasta ya para faltar a la iglesia, ¿no? Para decir, no voy a ir el domingo, y en lugar de tener un corazón ardiente por Dios, nuestro corazón se empieza a tibiar. Busque en su Biblia el libro de Salmos 63:1 y si lo encuentra, ayúdeme a darle lectura, por favor. Salmo 63:1. ¿Quién me ayuda a darle lectura? ¿Sí, tío? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Aquí David en este salmo dice, ¿de madrugada qué? Te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Noten aquí las palabras de David. Él decía, mi alma está sedienta. Estas son las palabras que identifican a alguien que tiene apetito por Dios. Cuando se levanta por las mañanas, usted dice, yo tengo ganas de orar, tengo ganas de leer la Biblia. No, ¿verdad? De repente llega este síntoma a nuestra vida de la desconexión. Una desconexión espiritual que es sutil, que va poco a poco y se empiezan a percibir algunos detalles. Ahora nos olvidamos de la Biblia toda la semana hasta que llega el domingo y ay, ¿dónde quedó mi Biblia? Porque ya me voy a la iglesia. Pasamos más tiempo viendo televisión en la computadora
que están conectados con Dios. Y ojo que no estoy aquí hablando de lo que es pecado y de lo que no es pecado, sino de lo que edifica y no edifica. Por ejemplo, un médico no te dice que por comer una hamburguesa te vas a morir, ¿verdad? Pero si usted come todos los días hamburguesas, comida chatarra, ¿qué es lo que va a pasar? Más probable es que tenga problemas con su hígado, ¿no? Con su sistema digestivo, que tenga consecuencias en su salud. No sé, del sobrepeso, del corazón. Y en este salmo vemos la evidencia de la profundidad de la relación de David con Dios. Él ciertamente era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice en 1 Samuel 13:14. No lo busque ese. Y en esta oración David invita a Dios para probar sus pensamientos. Decía: examíname, oh Dios. Y la atención se centra directamente en lo que está dentro de él. Él quiere que Dios mire dentro de él. Y no me refiero al páncreas, las tripas y todo eso, sino de su persona interior. De modo que él se pudiera asegurar de que Dios conocía todo lo que hay en su corazón. Salmo 26:2. También alguien ayúdeme a darle lectura, por favor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cada hijo de Dios debe pedir al Espíritu Santo para sondear las profundidades de su corazón, para ver si están permaneciendo en la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Aquí lo que le preocupa a David, y él quiere, es que Dios busque en él. Dice, si hay un camino de perversidad, ¿verdad? O que busque, dice, Dios busca algo que esté causando dolor en mí. David quiere que Dios le muestre lo que está mal en su vida. ¿Por qué quiere que se lo muestre? Nomás para saberlo, no, ¿verdad? Para corregirlo, para hacer un cambio. A nosotros, muchas veces, o casi nunca, nos gusta que nos digan en qué estamos mal, ¿verdad? ¿O a usted le gusta que alguien les diga en qué está mal? A nadie nos gusta, ¿verdad? Que nos hagan ver nuestros errores. Nos enojamos cuando alguien nos hace algún comentario de algo que está mal en nosotros, cuando deberíamos de ser más humildes. Como cristianos deberíamos de estar solicitando lo mismo que David le pedía a Dios. ¿Hay pensamientos en mí pecaminosos? ¿Hay malas intenciones? ¿Hay cosas que te desagradan en mi vida, Dios? Deberíamos de pedirle igual de esta forma. ¿Está usted dispuesto a orar como lo hizo David? Necesitamos un corazón humilde para poder pedir de esta forma. Para pedirle a Dios que nos muestre nuestras debilidades, que nos muestre nuestros pecados. Debido al orgullo, por lo general queremos ocultar todo este tipo de cosas, ¿no? Queremos ocultar todas nuestras fallas y pecados. La mayoría de nosotros no queremos pensar en eso, no queremos tratar con ellos en nuestros pecados. No nos gusta que los demás vean nuestros defectos. Ahí vemos todos en redes sociales, no usando filtros para que no vean nuestros defectos. Y a menudo respondemos viviendo en una negación. Pero ¿sabe qué? Dios lo sabe todo. La mayoría de las veces cuando alguien nos dice algo, nos ponemos a la defensiva. Rechazamos la situación, lo negamos y no nos gusta admitir nuestros errores. He escuchado a personas que dicen:
no, yo mejor no voy al doctor porque luego me va a decir que tengo esto y aquello y no, pues mejor para qué voy, ¿verdad? O sea, uno mismo ya a veces sabemos lo que tenemos y no queremos ir para que el doctor no nos diga nada. ¿Qué se necesita para uno ir al médico y verdaderamente cuidar su salud? Porque cuando llegamos al médico, que él nos examina y nos checa y nos empieza a decir, mira, tienes esto, tienes aquello, te tienes que cuidar de esto, tienes que hacer ajustes en esto, tienes que dejar esto, y decimos, sí, doctor, lo voy a hacer, nos vemos luego. Llegamos a la casa como si nada pasara, ¿no? Seguimos con nuestra vida igual. No hacemos caso a las indicaciones que el doctor nos dijo. Llegamos a un punto donde si seguimos viviendo así, se comienzan a agravar las cosas y llegamos a un punto en que nos tienen que hacer intervenciones un poco más duras, más difíciles. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, mi llaga. Se empezaba a hacer y pues yo no me cuidaba. Y cada vez iba más grande y ya no pasa nada. Y no me estaba cuidando, se iba haciendo más grande, por no querer guardar un poco de reposo, por no querer atenderme, hasta que llegó el punto en que ya no había de otra más que cerrarla con cirugía. Vamos al doctor y decimos, no, ahora sí me voy a cuidar ya cuando salgan de aquí. Pasan 2-3 meses y volvemos, ¿no?, con nuestros hábitos que nos están afectando. Yo tenía una doctora en el CRIT, la de pulmonar, que no me gustaba ir con ella porque siempre me regañaba. Siempre que iba me preguntaba, ¿hiciste tu terapia? Le decía, sí, esperando a que no me hiciera los exámenes, nada más para que no me regañara. Y de repente decía, a ver, vamos a hacerte una prueba. Me ponía frente a una máquina a que soplara. Y en los primeros segundos, no llevaba ni 2 sopladas, comenzaba a decirme, a regañarme, no hiciste tu terapia, tienes que hacerlo, es por tu bien. A veces me decía, si tú te llegas a morir va a ser por un problema respiratorio y no estás haciendo caso. Y me ponía una regañada. No sé cómo se daba cuenta de que no estaba haciendo mis terapias. Bueno, sí, por la prueba. Pero yo creía que por algo tan insignificante como no hacer una terapia de unos días, no se vería reflejado en el estudio. Y ¿saben? En medio de todo esto yo me preguntaba, yo me decía, Señor, nosotros somos tan iguales, pero tan similares, porque Dios como médico quiere tratar con nosotros, quiere tratar con esas áreas de nuestras vidas que Él sabe que están ahí y que nosotros a veces las vemos insignificantes, que pensamos que no nos pueden hacer daño, pero nosotros seguimos viviendo como si nada pasara. Decimos, no, eso el tiempo lo va a curar, el tiempo se va a encargar de limpiar todo ese colesterol en mis venas. Y claro, el tiempo lo que va a hacer es que le va a acumular aún más. Todo esto se va acumulando hasta que nuestro corazón diga, ya no puedo más. Asimismo hacemos nosotros muchas veces con el pecado, con conductas que ofenden a Dios, con actos que ofenden a Dios, que ofenden a otros. Y creemos que son cosas a veces tan pequeñas, tan insignificantes, que decimos no pasa nada. Y pensamos que la gente se va a acostumbrar con el tiempo, pero no sabemos que mientras más pasa el tiempo, más se van acumulando todas estas cosas, más se siguen tapando las arterias de nuestro corazón espiritual, hasta que llega el momento que nos vamos a dar cuenta que ya no sentimos nada, que no sentimos nada por Dios, que ya nuestra vida es como que pasajera. Estamos viviendo la vida al día, estamos viviendo sin un propósito, estamos viviendo sin un sentido, porque ya nos hemos alejado de Dios.
Y no nos damos cuenta que día tras día Dios nos está haciendo radiografías de nuestro corazón para hacernos saber cómo estamos delante de Él, para hacernos saber qué áreas Él quiere trabajar con nosotros en nuestras vidas. Él quiere un pueblo sano, quiere hijos, hijas saludables que puedan vivir íntegramente, que puedan vivir limpios. En 2 de Samuel 12, no lo vamos a leer porque son varios versículos, pero aquí encontramos cuando Dios reprende a David y que usa al profeta Natán para reprender su pecado. ¿Conoce esta historia? ¿Sí conoce la historia de David y Natán? A ver, alguien que nos pueda resumir. Asaf, que te sientas para adelante, ¿ya ves? El historia donde, según esto, David tiene mucho, empieza a alejarse de lo que Dios le estaba pidiendo, y ya entra. Sí, aquí vemos que llega Natán, ¿no? Para reprender el pecado de David, porque David había pecado. ¿Recuerda cuál fue su pecado? Adulterio, ¿verdad? Había hecho cosas malas delante de los ojos de Dios, y aunque David lo había hecho discretamente o a escondidas de Dios, David estaba mal. Posiblemente el pueblo no sabía, pero Dios sí sabía el pecado de David. Y hermanos, Dios siempre va a reprender el pecado, porque Dios nos ama. Ama a la iglesia, Dios quiere bendecir a la iglesia, Dios nos quiere bendecir a nosotros. Ama a las familias, pero Dios quiere que también nos alejemos del pecado. Quiere que alejemos el pecado de nuestras vidas, que saquemos todo eso que nos está haciendo daño. ¿Se acuerdan cuando hubo pecado dentro del pueblo de Israel? Dios castigó, ¿no? Y la bendición se alejó de Israel, solamente porque un hombre pecó. Hermanos, nuestro pecado afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra comunión con Dios y afecta a otros, también afecta a nuestro entorno. Recuerdo que una vez un pastor dijo, muchos de nosotros decimos, ay, ¿por qué no tenemos bendición? O sea, ¿por qué? Y dice este pastor, ¿no será que tú eres el que está deteniendo la bendición? Y a veces nos fijamos en otros hermanos, ¿no? Y decimos, seguramente por ese hermano no nos bendice Dios. ¿Pero acaso no seremos nosotros mismos? ¿No será acaso que nosotros estamos en pecado y por eso Dios no nos bendice? Ahora, yo sé que gracias a Dios Él está bendiciendo aquí, pero posiblemente podría bendecir aún más. Si nos pusiéramos a cuentas con Él, si nos alejáramos del pecado, si alejáramos al pecado de nuestras vidas, tengamos cuidado del pecado. Dios habla y el problema es cómo respondemos nosotros cuando Dios nos habla. Muchas veces ignoramos la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla acerca de un pecado que andamos haciendo, de algún pecado que está en nuestras vidas. Y hay dos formas de responder a este llamado de Dios. Solo hay dos maneras: o escuchamos la voz de Dios o lo ignoramos. Y David, a pesar de ser el rey y tener este puesto de autoridad, él reconoció su pecado después de todo lo que había pasado. Ya había tenido sus consecuencias y no ignoró la voz de Dios, pudiéndolo haber hecho. David, teniendo el puesto y la autoridad, pudo haber matado al profeta Natán. Cuando él llegó a confrontarlo con su pecado, él pudo haberlo matado. Pero David fue suficientemente humilde que, a pesar de tener el puesto y haber tenido la autoridad y el poder para hacer lo que él quisiera, él prefirió escuchar la voz de Dios y escuchar la reprensión que Dios estaba haciendo. Sí, David ocultó su pecado en un principio y vivió mucho tiempo con ese pecado. Hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros.
Dios no nos mata al instante, ¿no? Ya pecó, ya me lo he hecho. No, pecaste y ya, pero Dios tiene misericordia. Y esto no significa que Dios no nos reprenda, ¿verdad? Y que vaya a haber consecuencias. ¿Cuántos no viven o vivimos con algún pecado oculto? Tal vez la iglesia no lo sepa, pero sí lo sabe Dios. No sigamos ocultando nuestro pecado. Y no hay diferencia de pecados. Muchas religiones clasifican los pecados, pero no hay pecados grandes y no hay pecados pequeños. Pecado es pecado. Muchas veces tenemos en nuestro corazón pecados que no se ven porque a lo mejor nada más están en nuestro corazón y queremos seguir ocultándolos. Queremos seguir viviendo con todo esto en nuestro corazón, pensando que hacemos bien. Hay cristianos fieles a la iglesia y con un corazón fiel a la iglesia, pero hay una gran diferencia entre ser fiel a la iglesia y ser fiel a Dios. De tener un corazón sincero a la iglesia y de tener un corazón sincero a Dios. Tendemos a clasificar los pecados. Muchos cristianos que están en la iglesia quizá no cargan con adulterio, pero cargan con mentira. Quizá no cargan con fornicación, pero cargan con amargura. No andan en borracheras, pero andan en un montón de chismes, ¿no? Cargan con ira, con celos, con envidia, con soberbia. Todo eso también es pecado. También como a Dios le molestan los pecados como el adulterio, la fornicación, así también a Él le molestan las mentiras, la ira, la soberbia. Y disculpe si suena un poco fuerte lo que digo, no lo estoy diciendo específicamente por usted, yo no conozco su corazón, esto lo digo por mí. Pues este mensaje no solo sale por mis chequeos médicos, ¿no? Que se supone que deberían de ser de rutina, sino que esto me llevó a hacerme un chequeo espiritual y me di cuenta que en lo espiritual yo puedo estar a veces aún peor que en lo físico, que mi situación espiritual se podría ver también discapacitada. Necesitaba ponerme a cuentas con Dios. Muchas veces pensamos que porque estamos aquí al frente, que porque tenemos un ministerio, o porque somos fieles a la iglesia, porque venimos todos los domingos, porque hacemos muchas cosas para la iglesia, pensamos que por eso ya estamos bien con Dios, ¿verdad? Cuando en ocasiones pudiera ser que solo es una apariencia la que se está reflejando. Y tenemos un corazón desobediente, lejos de Dios. Y hermanos, ¿cuántas personas no hay en las iglesias, pero lejos de Dios? David pecó, pero seguía siendo el rey. Como le decía, ¿cuántos cristianos no hay en las iglesias, pero con su corazón lejos de Dios? Usted examínese, hermano. Muchas veces Dios nos habla y no queremos oír. Salmo 26, 1 al 2. Alguien ayúdeme a darle lectura. ¿Quién lo tiene que me ayude? Salmo 26, 1 y 2. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dice, examíname, oh Jehová. Muchas veces decimos, pero mira, Señor, yo no soy como aquel hermano. Yo no soy como él o ella. Muchas veces nos comparamos con los peores, ¿no? Para nosotros vernos bien. Pero Dios dice, ¿cuántas cosas hay en ti que me molestan? Fijémonos en nosotros, no nos fijemos en lo de los demás hermanos.
No se compare con ellos, ni examine a otros. Examínese usted. Porque cuando escuchamos esto, usted quizá dice, mira, este mensaje está bueno para esta hermanada que es bien chismoso. O, ¿por qué no vino tal hermano? Este mensaje le quedaba bien. Pero no, examínese usted mismo, ¿no? Ahorita no examinemos a otros. Hebreos 4:7. ¿Alguien ayúdame también a darle lectura? Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios le hable, no endurezca su corazón. Esté con un corazón amable, sencillo, humilde. Que a pesar de que usted sepa mucho de teología, de la Biblia, que a pesar de que usted sea muy inteligente, David tenía el poder, tenía la autoridad, pero dijo, prefiero no endurecer mi corazón, prefiero escuchar la voz de Dios a pesar de que yo tenga el poder. Se necesita humildad para orar como David lo hizo, porque cuando lo hacemos, estamos invitando a Dios a corregir nuestros problemas para que podamos volver a tener una comunión con Él. Porque el pecado, ¿sí sabía usted que el pecado nos separa de Dios, verdad? Y cuando humildemente admitimos y confesamos nuestros pecados a Dios, es cuando crecemos en nuestra vida cristiana. Es solo cuando somos completamente honestos con Dios que Él nos ayuda con nuestros problemas, con nuestros pecados. Y nos muestra cosas que muchas veces estamos demasiado ciegos para ver. Que ahí están a la vista, pero no las queremos ver. Tenemos que darnos cuenta de que Dios ya conoce todos nuestros caminos de perversidad, que Él ya conoce todos nuestros pecados. Y probablemente otras personas también ya los conozcan. Así que en lugar de vivir en la negación y estar siempre a la defensiva, tenemos que pedir ayuda a Dios. Como creyentes no debemos huir de Dios con nuestras luchas, debemos acudir a Dios por ayuda y tener una relación renovada con Él. Tengo una amiga que hace poco le detectaron que podía tener un stroke, un derrame, todo por un coágulo que se le hizo en una pierna, que si no se lo cuidaba corría el riesgo de que le llegara al corazón este coágulo. Mire cómo estas cosas tan sencillas, tan pequeñas como un coágulo, todo lo que puede provocar. Tal vez lo que Dios nos está queriendo dejar saber a nosotros es que esas cosas que nosotros vemos como pequeñas en nuestras vidas, que nosotros pensamos que no nos hace nada, esas cosas pequeñas, Dios quiere trabajarlas en nosotros. Él quiere meter su catéter por esos lados que muchas veces nos resultan incómodos, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas que les han tenido que hacer una angioplastia, que es un procedimiento que consiste en dilatar una arteria o una vena con el fin de restaurar el flujo sanguíneo obstruido. ¿Saben? Una de las cosas que ellos dicen es que ese tubito, por más pequeño que sea, cuando entra al cuerpo, crea una sensación de presión, de vacío. Y eso se siente en todo el interior, como si lo estuvieran apretando. Esa cosa tan pequeña puede provocar todo eso. Y cuando inyectan ese líquido para poder ver las arterias del corazón, ese líquido también causa esa presión fuerte, causa molestia. Hay gente que se marea, que tiene náuseas, gente que hasta vomita. Y esto es lo que causa el efecto de este tratamiento, que lo están recibiendo
para mejorar su salud, para estar bien, porque sin eso no hay cura. Y saben, hay veces que Dios tiene que provocar este tipo de presión en nuestras vidas. Cuando Él se mete en esos lugares ocultos de nuestro corazón, en esos lugares escondidos, Él empieza a trabajar por ahí y causa una presión que nos incomoda, una presión que nos molesta. Pero ¿sabe algo? Esa presión, al final, esa incomodidad, al final termina siendo para nuestra bien. Y mire, tenemos que saber identificar cuáles son algunos de esos bloqueos que tenemos en nuestro corazón. Quizás son actitudes, quizás es carácter, quizás es enojo, avaricia, rencores, cualquier idolatría que podamos tener. Cualquier cosa que pongamos antes que Dios es idolatría. Quizás es inmoralidad sexual, inclinación, que muchas veces pensamos, eso no es nada, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero ponga atención en esto. Salmo 51:10. Alguien ayúdeme a darle lectura. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio, en nosotros? Que mi corazón esté realmente limpio, que no tengamos malos pensamientos, que no tengamos malos deseos, y Dios va a tener misericordia. Dios es misericordioso y tiene misericordia de aquellos que realmente quieren estar bien con Él. David, a pesar de su pecado, él no se quedó ahí tirado en su pecado. Él dijo, sí, Señor, fallé, pero crea en mí un corazón limpio. ¿Cuál será nuestra respuesta a Dios? Ante un Dios que sabe todo sobre nosotros. Un Dios que sabe todo de nosotros todo el tiempo. ¿Cómo debemos responder a su permanente presencia que nunca nos deja? Que sí sabía que Él es omnipotente, ¿verdad? Omnipresente, omnisciente. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Sabiendo que Él es esto, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Meditemos un poco sobre esto y vamos a orar. Le voy a pedir que incline su rostro. Esta mañana le invito a que ahí en su lugar reconozca su pecado. Que hable con Dios, solo usted y Dios, restaure esa relación. Dice en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, a pesar de lo que era David, él reconoció su pecado. Le dijo, mira, Señor, tengo esto y esto y aquello. Y a pesar de lo que fuera, no sé cuál sea su pecado, pero confiéseselo a Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, el problema es que pensamos que son pecados pequeños y los cargamos y los cargamos y los encubrimos. Confiese su pecado
aunque a usted le parezca pequeño, aunque a usted le parezca insignificante, aunque usted piense, nadie me ve, nadie me va a descubrir, confiéselo. Yo no sé qué sea, puede ser mentira, chisme, envidia, ira, adulterio, orgullo, fornicación, hipocresía, pornografía, idolatría. Yo no sé cuál sea, pero dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dice que Él es fiel y justo y nos perdonará de toda maldad e iniquidad. Confiese sus pecados a Dios. Le animo a que le pida al Señor Jesús que limpie su corazón, que perdone sus pecados, que renueve su vida. Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te pido que este pueda ser un día de nuevos comienzos para nuestra iglesia. Que sea un día en que podamos recibir tu palabra. El hecho, Señor, de que tú estás escudriñando nuestros corazones, que tú eres el que está analizando todo lo que somos para hacernos y formarnos cada vez más y más a tu imagen. Te pido, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, Señor. Que el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que te podamos abrir el corazón, que te digamos como lo hizo David, Señor, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí perversidad, Padre. Pido que tú nos muestres, que renueves nuestras vidas, que tú renueves nuestra mala manera de vivir y que cuando salgamos de este lugar podamos salir con la convicción de que tú cumplirás tu propósito en medio de nuestras vidas y que todas las cosas van a funcionar para tu propósito. Que nos des la sabiduría, Padre, y el discernimiento para poder escuchar tu voz y discernir tu voluntad y saber cómo responder a ti, Padre, cuando tú nos hagas ver cada uno de nuestros pecados. Pido en esta mañana, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú estés con ellos, Padre, en esta semana que comenzamos, Padre, que podamos vivir una vida íntegra y que te agrade a ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.